Bueno, hoy martes 26 de mayo tenemos nuevamente para que nos cuente otro tramo Emilio Escoto. Hola Fernando, adelante. Juli, pasando Julián, Javier, Tioca, adelante. Un gusto verte, Tioca. Mariani, adelante. Javier, qué bueno verlos. Juan Pablo Mula, adelante. Bueno, Mariani, adelante. Berto, Sergio Sierra, grande, lo tuyo. Pasando. Bueno, un día espectacular el 9 de julio, un frío impresionante. Y ahora esperando a Emilio Escoto para que nos cuentes otro tramo más de su gran aventura. Grande, Lucas, adelante. Luis, Alas de Oro. Héctor, Juan Pablo, grande, Mula. Juan Ignacio, adelante, pasando Broche, no, el infaltable Broche. La gente de BM Exclusive de Salta también se encuentra. La gente de Ushuaia de BMW Motorrad. Bueno, adelante. Esto se va a poner buenísimo con Emilio Escoto y un 1000 preguntas y 1000 respuestas. Adelante Álvarez, Fede, pasando. Está faltando la gente de Quiroga, que no sé qué pasa, que no viene. Bueno, Jorge, un gusto verte. Pasando. Vamos a ver si está el invitado de hoy. A ver, el invitado de hoy, el señor Emilio. A ver si Emilio hoy tiene un gran día con el Wi-Fi. Guillermo Pedalino, de Pedalino Propiedades de Carlos Casares. Hola, Emilio. Hola, ¿cómo te va, Andamos? corazón querido? Estuve escuchando la gente que está Broche y de Ushuaia. Impresionante. Hoy De, top, Ta- top, 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 top. de Tandil, sé que están de Cartagena de Indias, de Los Ángeles, California. Sí, bueno, Sí, la gente, la eh, gente cuando anuncio que va a estar Emilio Escoto, se vienen todos para acá. Bueno. espero que la pasemos lindo entonces. Sí, lindo. ¿Qué tal estuvo el día hoy en Buenos Aires, Emilio? Contame un poco. No, lindo sol, pero con un poco de frío. Estoy asombrado con el clima, la verdad que creo que tenemos que estar contentos porque no ha sido todavía no ha venido el frío, ¿no? O sea, No. Argentina está siendo bendecida con este clima, estamos terminando mayo, casi ya llegando a junio y la verdad que fue un otoño de asados, si bien en cuarentena, pero casi todos los fines de semana la gente hacía asado, por lo menos me contaban eso. Sí, buenísimo. Así La que, verdad que la gente espectacular con el tema de la cuarentena. tú sabes Bueno, mira, que hablando de decime. asados, yo casi fui asado. No me digas, No sé ¿qué si te pasó? contarlo, la verdad que Dale, ah, contámelo, a ver, eh, ¿con qué te iban a acompañar? A ver, con papas. es un poco, mm, no me gusta mucho hablar del tema ni contarlo porque hay que tener mucho cuidado cuando cuento esto. Pero bueno, como hemos llegado tan lejos con tu programa, eh, el otro día haciendo un programa para Mozambique, justamente, pero es un documental que están haciendo, que quieren hacer conmigo, me llamaron desde Mozambique, desde Maputo, conectado con Italia, con España, perdón, y están haciendo un documental, entonces me estuvieron una hora haciendo un reportaje. Y me preguntaron sobre ese tema, lo reflotaron, porque obviamente en África lo conocen, o sea, y en la época en que yo viajaba también, tocaron ahí pero es distinto porque ellos conocen el tema. Pero cuando yo hablo fuera de ese ámbito me da cosita. Pero bueno, lo voy a contar, Bueno, esperando que los que escuchan recuerden que hace muchos años llegaron a ver comentarios en la televisión, incluso en Argentina. Comentarios sobre lo que yo les voy a contar, e incluso en algún periódico aparecía. En Europa aparecía más seguido. En el año 88, cuando
Cuando yo estaba cruzando África del Oeste, o sea, había terminado de cruzar el desierto del Sahara, había terminado de cruzar Algeria, Níger, Ajá. Burkina Faso, el país de Ogoh, ya había llegado a Senegal, estaba en la capital de Senegal, que es Dakar, justamente, y a partir de Dakar, bueno, venía, creo que lo conté en otro programa, venía una zona muy compleja, ¿no? Venía lo que en su momento fue, hoy es Gambia, en su momento fue Senegambia, en mi época era Ajá. Senegambia porque Senegal había tenido una guerra con Gambia y se lo había quedado y bueno, se llamaba Senegambia. Gambia había sido, en otro siglo había sido un gran imperio, el imperio ganés, pero venía toda esa costa del oeste del África Negra, Senegambia, Togo, Benín, Liberia, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry. Muchos de esos países Ujú. no se conectaban entre ellos, si bien lindaban uno con otro, pero por motivos políticos, por motivos de tribus, Ajá. tribales, justamente, y acá viene la parte importante, no recordar, tribales, no se conectaban. Entonces me decían, no, pero usted no puede ir, ¿a dónde va? Y yo te bueno, voy a Gambia, después voy a Guinea-Bissau. Sí, hasta Guinea-Bissau sí, pero después no puede seguir. ¿Cómo que no? Si después de Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, después viene Sierra Leona, el tema de los Ajá. diamantes, ¿no? No, pero no se comunican. Además, Guinea-Conakry está cerrada hace 35 años, el presidente Sékou Touré la cerró hace 35 años y nadie puede ir, pero además no hay caminos, no hay... y bueno, efectivamente, pero me decían que me tomara un barco en Dakar y buscara Ajá. un barco de carga tratando de llegar a Abiyán, capital de Costa de Marfil. Y yo decía, no, no, yo tengo que ir por... Eso era selva, en realidad era todo muy selvático, ¿no? Ujú. Era la cruda selva. Eso es el monte Ararat donde Noé depositó el arca, a 5 kilómetros, esa foto que están viendo, a 5 kilómetros de Irán. Ajá. El monte Ararat está en Turquía, a 5 kilómetros de la frontera con Irán. Esa foto la tomé en 1990 y estuve casi 15 días parado en la frontera de Irán porque Khomeini había recién muerto, el ayatollah Khomeini. Y Irán, a pesar de que tenía un visado que me había costado 30 días de ir todos los días a la embajada de Irán en Turquía para Sí, pedir, sí. rogarles que me dejaran cruzar Irán, no. En aquel entonces no es como ahora, no se podía ir a Irán. Finalmente, bueno, las autoridades iraníes decidieron dejarme entrar. Volviendo atrás, cuando vi algunas fotos se las comento, Monte Ararat. Entonces, una de las montañas más difíciles del mundo, poquísimas veces o casi ninguna escalada. Tengo una historia sobre el Monte Ararat, un millonario que quiso llegar con un helicóptero para buscar las maderas del Arca de Noé. La Ajá. cuestión que estaba ahí en Guinea-Bissau, y yo dije, no, voy a seguir por la selva, o sea, no, tiene que haber camino, ¿cómo que no hay camino? A ver, o sea, y bueno, había una senda, ¿no? Yo creo que lo comenté en otro programa, la senda de las cobas, pero bueno, esa región es una región Ajá. donde se sigue practicando el canibalismo. Aún hoy en día, aún hoy en día, en 1900, en los 80 más todavía. Y ustedes recordarán, por eso dije, nombres como Bokassa, presidente de la República Centroafricana, Bokassa que se refugió cuando le pegaron el golpe de Estado, se refugió en Francia, y cuando abrieron las heladeras de sus palacios impresionantes que tenía estos emperadores africanos, ¿no? En 1988 estamos hablando, encontraron en las heladeras, encontraron, no sé si hasta decirlo, encontraron bebés. Wow. Este, a ver, por hambre, no, no, obviamente no. Es porque en África el tribalismo, ¿no? El tribalismo llevaba a esa acción del canibalismo, que es comer el poder del guerrero nuevo, joven, todo el poder del corazón, ¿no? Y los niños no están gastados, ¿no? O sea que es un guerrero joven con toda la sangre y bueno, y entonces se hacen estos rituales. Eh, Hoy en día no estoy tan seguro, está todo muy vigilado, muy controlado, pero en la década de los 80 todavía, si bien ya los países de Ajá. Europa hacían mucha fuerza sobre los países africanos, sobre estos países que tenían que controlar y terminar con este tema o no les iban a dar más ayuda económica, lo que se llama el aid,
Y bueno, y esta región era famosa por eso, ¿no? ¿Cómo funciona esto? En realidad lo que hacen es roban un niño de otra tribu, y esto, ¿qué? ¿Todos los fines de semana? No, no, todos los meses, no, tampoco. Es muy de vez en cuando, muy, una vez al año. Roban un Ajá. niño de otra tribu. Puede ser niño o niña. Lo matan con una ceremonia, en unos tótenes, hay unas especies de tótenes. Entonces, bueno, los sacrifican y lo comen, ¿no? El corazón, el jefe, bueno, distintas partes, distintas personas de la tribu, y siempre es alguien de otra tribu, un niño de otra tribu, no se van a comer a alguien de su tribu, de su propia gente, ¿no? O sea, canibalismo, el canibalismo no lo estoy inventando yo, está en todos los libros. A ver, en África, eh, estos emperadores con todo este simbolismo, y bueno, entonces yo estoy cruzando, esto no lo cuento, la verdad que me cuesta un poquito. Y estoy cruzando en un momento muy difícil, porque ir de Guinea-Bissau a Guinea-Conakry me costó fue la peor carretera de mi vida, o sea, carretera. El peor cruce de mi vida de la selva, el río Coruba, donde casi la planchuela esta de metal se pierde en los rápidos de Kibaba. Y bueno, y entonces, bueno, cruzo la frontera y me descompongo comiendo esa comida que conté en una oportunidad que era horrible, que era como comer moho que crece en las escalinatas del mar, ahí, del cemento. Y bueno, fue terrible, fue una cosa para mí cruzar esos 90 kilómetros que no lo logré de todas maneras, porque llegué a un pantano y me dio fiebre y no lo logré porque había un pantano, abandoné la moto, lo conté, todo igual. Bueno, finalmente por otro camino, por un camino más montañoso, bueno, logré cruzar. Y entonces yo estaba ya hacía varios días, me sentía solo, mal, llovía todo el día. Ujú. Y no daba más, la verdad que en un momento dado, me acuerdo una tarde ya muy tarde en la selva, barro, la moto empujaba, yo empujaba más que lo que andaba, la verdad, con una soledad en el alma tremenda, sintiéndome que ese día terminaba, o sea, me preguntaba todo el tiempo, pero ¿qué estoy haciendo acá? Y la moto que apenas si yo andaba y llovía todo el tiempo, había llovido o sea, no paraba de llover. Y en África del Oeste se dice, ¿no? Que cuando viene el monzón y empieza a llover ya no para por 3 meses, ni una hora, ni un minuto. O sea, ya me sentía me sentía que tenía moho en la piel, raíces y aparte solo, ¿no? La soledad y el ver que no llegas a ninguna parte y que otra noche Ujú. durmiendo, otra noche en la selva, que en la selva el sol apaga la luz como un clic, se apaga, es increíble porque en un determinado momento no entra más un rayo de sol en la selva, y las noches larguísimas, claro, muchísimas horas para Ujú. poner en nada, muchísimas horas para tirarse ahí al lado de la moto y quedarse horas y horas y horas abajo de la lluvia con el casco puesto, porque por lo menos con el casco puesto no, en todo caso podía dormir, ¿no? Pero demasiadas horas para trabajar la cabeza, ¿no? Porque desde que se oscurece a última hora de la tarde hasta que amanece tarde también. Y resulta que estoy andando con la moto y aparece un chico, un niño de 11, 12 años. Y el niño me mira y me hace señas, ¿no? Que lo siga. Cuando vi el niño, imagínate, yo me sentí que revivía, ¿no? La civilización. Y lo sigo al niño con la moto, vuelvo a repetir, lluvia, barro, selva, eh, y lo voy siguiendo y se hace un claro. Hay un claro y hay un grupo de chozas, se llaman tabancas. Las tabancas son unas chozas redondas, Ajá. de barro y estiércol de animal y paja, y arriba tienen techos de paja, ¿no? De hojas. Y la tabanca es una casa, adentro hay tabancas grandes, otras más pequeñas, puestas en círculo, en semicírculo. Ustedes podrán decir, pero que eso es los cines. No, no, porque muchas veces gente de las tribus viven en tabancas, viven en estas chozas, Ujú. pero no obstante, a veces detrás tienen un Toyota, ¿eh? O sea, no es 1988. No estamos hablando de pigmeos perdidos, ni los aucas o los jíbaros en el Amazonas. Estamos hablando de tribus con tremendo contacto con la civilización, pero que mantienen ciertas tradiciones.
Lo que no quiere decir que el jefe no tenga por ahí una casa en la capital, ¿no? Pero en el village, lo que se llama la vida del village, del pobladito. Bueno, ahí estaban estas tabancas. Y el niño me hace seña y yo enfoco con la moto, lo voy siguiendo al niño, y enfoco con la moto de frente y me quedo frente a una tabanca grande, las otras tabancas en semicírculo, y con la moto enfrento una tabanca. Las tabancas tenían una especie de piso, una especie del lado de afuera, una especie de galería, llamémoslo así. Y el niño me hace seña de entrar y yo lo sigo, por supuesto. Lo único que yo quería era salir de abajo de la lluvia, aunque sea por 10 minutos, y luego quería era ver gente. Y entonces entro a la tabanca. Ujú. La tabanca era grande, piso de tierra. En el fondo había 2 o 3 hombres tirados y un fueguito. Estaban tirados alrededor de un fueguito, pero tirados como acostados. Y un hombre parado con una camisa normal, pantalón normal, y del otro lado, al lado de la derecha, había como una habitación, o sea, también barro, ¿no? Una pared de barro como una especie de habitación. Y el hombre este, que estaba más o menos vestido occidental, me recibe. Y yo cuando lo vi al hombre y entré, primero que al salir de abajo de la lluvia ya era, que no me estuviera cayendo agua, para mí era el cielo ya eso. Y estar adentro de una casa, por más piso de tierra que fuera, estaba con gente, aparte de seres humanos. Ya hacía días que no veía un alma. Y no quería volver. No, moto, no más. Moto, lluvia, selva, no Ajá. más. No, señor. Acá me quedo. Pero un enanito, que siempre decía que tenía un enanito acá y un enanito acá, un enanito acá, una vocecita que me decía, acá no puedes quedarte, tienes que irte. Y otro que me decía, quédate, quédate. No vuelvas a la lluvia, acá estás bien, acá estás bien. Bueno, siempre las dos vocecitas, el yin y el yang. Y las escuchaba perfectamente, ¿no? El aviso atención, cuidado, Ajá. cuidado, ojo, Cuídate, niño, vete. cuídate. Y el otro que, no, acá estás bien, no, mira, ¿a dónde vas a ir? Ya es de noche, otra vez la selva, otra vez la soledad, quédate, descansa. Bueno, en esta guerra yo estaba parado y eran los primeros minutos de introducción y el hombre me dice, en perfecto inglés, bienvenido, que me podía quedar, que estaba bienvenido en su village y que podía quedarme a dormir. Y entonces yo me sentí feliz, Ajá. pero como había una voz muy poderosa que me decía, acá hay algo que no anda, o sea, el ambiente, no sé cómo explicar, era algo raro, las cosas no estaban bien. Además de que yo había escuchado varias historias, cuidado, no vayas por ahí se practica canibalismo, te dan de beber una bebida que sacan de un árbol, que es una bebida blanca, que te pone a dormir. Entonces, bueno, pero también uno dice, claro, la cabeza te trabaja mal porque todas las Sí. cosas que te contaron, ¿no? Uno se deja influenciar. Conclusión, digo, bueno, voy a hacer una cosa, porque la verdad yo no me quiero ir, me quiero quedar, pero voy a hacer algo, voy a hacer un truco. Voy a decir que me voy, a ver si soy libre de irme. Si soy libre de irme, me quedo acá, me tiro, duermo acá en el suelo como un beduino, no me saca nadie de acá. Y entonces ya se había parado, uno de los que estaban atrás se había parado, y cuando lo veo pararse, este hombre, que estaba medio, ya no vestido, estaba medio desnudo, ahí sin camisa, estamos hablando de gente de color, ¿no? Y con un machete, chiquito, un machete chiquito. Me acuerdo perfectamente de ese hombre, me acuerdo de los dos, me acuerdo de la cara del jefe. Y entonces les digo con una sonrisa, porque en África siempre hay que reír, les digo con una sonrisa que me voy a ir. Que con una sonrisa les digo, bueno, que les agradezco, que bueno, que divino, pero que tengo que seguir viaje, que tengo que seguir viaje. Y cuando les digo, y ellos se dan cuenta que les estoy diciendo que me voy a ir, entonces los dos me toman de un brazo. El jefe me toma de frente, de un brazo que me dice, no, no, me tengo que... Y el otro pasa por atrás y me agarra de un brazo.
pero más atrás mío. Y el jefe, entonces, alguien le alcanza, me da un tazón con un líquido blanco para que lo beba. De bienvenida, me decía. Welcome. Mirá. Y ahí me di cuenta que estaba frito, ¿no? Ahí me di cuenta, Emilio, Que ya estabas estás adobado y todo. al horno, Ya- adobado con zanahoria, zapallito, caldito, Maggi, al horno, Emilio. Y ahí, no, y ahí lo peor es que no sabes qué hacer. O sea, lo que a mí me sucedió es que la situación se puso pesada, el jefe me hablaba ya de manera pesada, ya él estaba agresivo, porque yo seguía sonriendo y no, no, thank you. Y ya la situación era agresiva y aparte el otro, o sea, no me podía ir, me tenían semi acorralado y de ahí no iba a poder salir. Aparte, bastante oscuro el lugar, ¿no? Con olor del humo ahí. La Tabanca es un lugar, no es una casa, ¿no? Sí, Es sí, una sí. Me choza. imagino los bichos por el piso, todo. Sí, no es que había bichos por el piso, pero era un lugar oscuro, ¿no? Lleno de humo también. Y no sabía qué hacer. No hay un libro que te dice, y no es que James Bond, viste, tac, Sí, tac, sí, sí. tac. Me iba a poner a pelear? O sea, en el primer machetazo ya estaba frito. Y entonces fue como que algo me dijo, toma el líquido, bebe. Yo sabía que si bebía este líquido me iban a poner a dormir. A veces despiertas, cuando despertar iba a estar adentro de una olla, por decirlo cómicamente. Pero sabía que nunca más iba a despertar de esto. Y entonces, ¿qué hice? Ahí una mensaje, toma el líquido, tómalo, toma el líquido y escupe. Y me acuerdo bien porque tomé el tazón y entonces bebí este líquido blanco, que lo extraen de un árbol, y Ajá. ahí lo escupí, se, ¡pua! Como que me impuse mucho, se me cayó, como que fue demasiado. Y escupí y empecé a toser. ¡Oh, oh, oh, oh! Y cuando me tosía, hacía como que me trastablillaba, y en ese trastablilleo llegué a la puerta, ¿no? No había una puerta, o sea, a la puerta que era Sí, sí. abierta en realidad. Creo que tenía una tela. Y claro, los otros se estaban sorprendidos con que yo me estaba a punto de caer, pero a punto de caer yo llegué a la puerta y salí. Y salí afuera, ya era de noche. Y ellos detrás mío. Y ahí reaccionaron que yo ya estaba afuera. Y entonces afuera, cuando salgo, lo primero que hice es encarar a la moto y me subí a la moto. Y cuando me subo a la moto, que estaba de frente a ellos, veo Ajá. que toda la gente del pueblo estaba ahí. Toda la gente estaba afuera esperando, Le en cagaste el silencio. plato, Emilio. Yo dije, No. esto, claro, es tipo ceremonia, ¿no? Pero mira tú qué cosa rara. El niño ese que me había hecho venir, se puso delante del carenado de la moto y empezó a tratar de empujarme. Claro, porque yo estaba en el barro, lloviendo, con la moto metida de frente, no ropa de moto, ¿no? Yo no Ajá. andaba con, ¿qué iba a andar con ropa de moto todos los días bajo la lluvia? Andaba con una camiseta y un short. Sí, total estaba todo el día mojado, que iba a andar con ropa de moto. Y haciendo fuerza con los pies. Y el jefe que me agarraba del brazo, me acuerdo porque yo usaba anteojos, todavía usaba anteojos de ver, y me acuerdo que me agarraba los anteojos para sacármelos, y yo me quería agarrar. Y de golpe una mujer gorda, gorda, enorme, una gorda gigantesca, una negra gigante que estaba ahí, empezó a gritarle, ¡ah, ah, ah! Y le gritaba al jefe. Y el jefe la miró sorprendido, y ella le gritaba y le gritaba y le gritaba y le gritaba, y todo el mundo en silencio. Y era la escena era yo que miraba a la mujer negra esta, la gorda esta gritándole, el jefe que la miraba, todo el mundo la miraba a ella, y el niño que me empujaba la moto. Entonces con los pies empecé a Ajá. empujar para atrás, mira, me acuerdo como si fuera hoy. Y la mujer, y entonces logro retroceder con la moto lo suficiente como para girar en el medio del barro, mientras seguía los gritos de esta mujer al jefe, que seguramente era que me dejaran ir, que era un problema, porque yo era un blanco, ¿no? Y eso iba a generarles a ellos un conflicto. Hoy en día pienso más o menos por gritos que pegaba la mujer, alguna palabra que yo entendía. La mujer le gritaba en un dialecto llamado Wolof.
que es el dialecto de África del Oeste, uno de los Ajá. cientos, pero el Wolof es muy hablado. Y yo ya había aprendido algunas palabritas en Wolof. Y me imagino que algo por ahí le decía. Entonces logro girar la moto y volver a la selva. Y salvo lo que yo digo, claro, uno dice, pero habrá sido, pero seguro que te iban a matar, no lo sé, estoy acá hablando. Si no estuviese acá hablando, ahora sabríamos que Emilio Scotto, el viajero aquel, desapareció en las selvas de Quedó ahí. África, como le pasó al francés del programa ese, Ushuaia. Había un francés muy famoso, un periodista que se llamaba, tenía un programa que se llamaba Ushuaia. Ajá. Se llamaba así, Ushuaia. Y él en 5 botes neumáticos, un año antes, recorrió el río Congo y desapareció con uno de los botes neumáticos, con todos sus camarotes. Y lo encontraron otro año después, encontraron sus huesos porque Francia hizo presión sobre el gobierno de Mobutu en Congo y Ajá. finalmente aceptaron que había sido comido en una de estas tribus, ¿no? En un acto de canibalismo. Podía haber sido otro. La cuestión es que sigo y habré manejado en el barro de la noche, de la selva, 1 kilómetro habré manejado, pero los africanos le tienen miedo a la noche, le tienen Ah, miedo mira. al cri-cri. Sí, el africano le tiene miedo a la noche, al cri-cri. El cri-cri es el espíritu de la selva. Y los africanos no saben. Los africanos le tienen miedo a la noche y a los perros. Por Mira. eso los blancos muchas veces cuando van a virar se llevan perros. El africano no le gustan los perros, y no le tienen tanto miedo a los... ¿Estás durmiendo, Emilio? Hola, ¿me Ahora sí, ahora sí, escuchas? ahora sí. Ah, te habías ido. Sí, sí, Bueno, te avance, avance, decía, le avance, tiene miedo. avance. Que le tenían miedo a la noche, al cri cri, cri cri. Bueno, sí, en el libro figuran todas estas anécdotas de Emilio Scotto. Ahí están diciendo. Hola, Emilio, se entrecorta un poquito, pero ya retomamos, ya retomamos. Ahí estábamos hablando yo con la gente que está mirando, de que todas estas anécdotas ya están en tu libro y bueno, algunos ya las vieron, leyeron y las van a volver a leer si Dios quiere. Mira, yo te quería Con hacer una lujo de pregunta porque detalles en durante el esta... libro español que va a Sí, ser. sí, sí. Mira, durante la semana mucha gente me escribió, durante la semana mucha gente me escribió para hacerte preguntas. Por ejemplo, eh, ¿cómo hacías con los rollos de fotografía? ¿Cómo los revelabas? ¿Cómo los pasabas a esas fotos al periodismo? Si estabas ahí, por ejemplo, en el medio de la selva, o estabas en la India, o estabas en el Congo. Claro, sí, cuando hay que entender que yo comencé a llamarme fotógrafo en todo caso, pero no al principio, porque yo al principio no sabía sacar fotos, nunca había tenido cámara de fotos, no es que a mí me había interesado, la verdad, la fotografía. En realidad de hecho, el Ajá. primer año de viaje casi no tengo fotos. En realidad, digamos que la fotografía fuerte comenzó para mí cuando empecé a recorrer la Europa comunista, ¿no? La Europa, la cortina de hierro, la Rumania de Ceausescu, ¿no? El Berlín del Este. Y bueno, cuando me fui a África, bueno, sí, ya estaba tremendamente lanzado con la fotografía. Pero el problema es que había dos tipos de rollos, Kodachrome y Fujichrome, que Fujichrome era más fuerte los colores. Pero claro, costaban mucho dinero. Cada rollito de fotografía, diapositiva, que eran 36 fotos, 34, 35, 36, si te iba bien 37, que podías sacar con la cámara que tenía que estar de 100, los rollos tenían que ser de 100 asas, pero si eran de 400 asas, 200 o 400, Ajá. ya tenías un poco más de luz, por ejemplo, si en la selva estaba muy oscuro.
si había mucho sol, de 25 ASA, pero los de 25 ASA no te los revelaba. Eran muy difíciles de revelar. Solo laboratorios muy especializados revelaban rollos de 25 ASA, por ejemplo, para cruzar el Sahara, ¿no? Así que yo tenía algunos rollitos, pero costaban $5, $6, $7 cada rollo. Y Ajá. costaba igual revelarlos, 3, 4, $5 revelarlos. Era una fortuna. Comprar rollo Fujichrome o Kodachrome y revelarlos era para ricos. Por eso no es que la fotografía era para gente con dinero. Y sobre todo las diapositivas donde tú tenías que comprar los marquitos. Entonces, yo no tenía, no me podía dar ese lujo. Claro, era un atrevido, era un atrevido, ¿verdad? Yo tenía rollos de, ¿qué hacía? Pedí, alguien, siempre todo fue, mira, tú diles que le haces publicidad, bueno, yo medio inocentón. Entonces iba a las casas de foto, pedía con el dueño y le decía, bueno, si me podía revelar. Claro, le daba, cuando me decía, bueno, sí, lo vi en el periódico, sí, ahora tengo otro periódico que me va a hacer un reportaje y le puedo hacer un agradecimiento. Claro, cuando le sacaba la bolsa tenía 60, 70 rollos de fotografía para revelar. Y además tenía que pedirle que me dé 70 rollos, 80 rollos, 100 rollos de Ajá. fotografía. Así que entonces, y bueno, la verdad que las casas de fotografía, no sé por qué razón, me ayudaban mucho. Me decían, bueno, yo te lo revelo, pero pídele a otra casa de fotografía que te regale los nuevos. A veces tenían rollos vencidos Ajá. y me los daban, que era un riesgo, pero en realidad me fue bastante bien incluso con los rollos vencidos. Pero el tema de la fotografía era, yo no podía pagarlo, era pedir y pedir y pedirle cada vez que, entonces yo juntaba paquetones, porque tampoco es que había casas de fotografía en los pobladitos donde yo iba, tenía que esperar Ajá. de llegar a una capital. Y un poco mi vida diaria era atravesar estos pobladitos, vilas, caminos que no son caminos, huellas, vilayos, vivir en los pobladitos, en las tabancas, vivir con las tribus. Y después, bueno, lograba llegar a alguna ciudad importante o a la capital de un país, porque las capitales las conocí todas. Y ahí en la capital yo tenía que, primero, conseguirme dónde vivir. Y segundo, revelar la fotografía. Y tercero que tenía que hacer, además de dónde vivir y revelar la fotografía, tenía que hacer visados. Ajá. No es que en aquel entonces todo, yo tengo 280 países, 280 visas. Yo tuve que hacer visado para España, para Portugal, para Francia, para todo ya, para Venezuela, todo era con visas. Era un mundo de los visados. Entonces cuando yo llegaba a una capital, decía, bueno, acá tengo que parar unos días, porque tengo que hacer los visados, que costaba, cada visado, en África cada visado costaba $100, costaba, imagínate, 55 países, solo en eso ya tenía $6.000 de visado, y muchas veces, muchos países de África te cobraban visa para entrar y visado para salir. No es que tú Ajá. cuando terminaba tú podías ir a la frontera y salir, no. Tenías que ir a la policía, avisar que ibas a salir del país, pagar el permiso de salida y con ese visado que te dejaban llegar en un periodo a la frontera de horas, tenías Ajá. que cruzar. O sea, todo era complejísimo. Y entonces cuando yo juntaba un poquito de dinero, tenía que hacer 5 o 6 visas. Entonces me iba a una embajada, me iba a la otra, llenaba los papeles, tenía que dejar los pasaportes. Así que en algunos países trataba de convencer, no, pero mire, por favor, en francés, en portugués, en inglés, en wolof, o sea, además del idioma, ¿no? Era el día a día, el Ajá. día a día era complejísimo, Com- solamente el hecho de andar era complejo. El hecho de decir, finalmente me puedo subir a la moto y hacer kilómetros, pero para subirte a la moto y mm, hacer kilómetros, donde ahí te enfrentabas a la naturaleza, los países estos tenían tanta burocracia. Ajá. Mira, en Ghana me acuerdo, a ver si lo recuerdo, ¿no? A ver si lo recuerdo. Me acuerdo, me quedo sin gasolina en Ghana. Y entonces me dicen que vaya a un lugar que es el Ministerio de Control, que ahí me van a dar unos cupones, porque era un país comunista, en África del Oeste, ¿no? Que me van a dar unos cupones. Y le digo, ¿y dónde es? Era como a 10 cuadras.
yo me quedé sin gasolina en una población, no en la capital, pero en una población. Bueno, con la moto empujando por estas calles, con estos árboles, manglares, y llego, ¿no? Ministerio, Ministerio para el control de controles, del control de los controladores de control. O Ah, sea, bueno. o sea, era el ministerio, Sí, un sí. ministerio de controles, que controlaba a los controladores que controlaban a los que controlaban. Fa. O sea, era una cosa tan ridícula. Lo tengo escrito, me acuerdo en un artículo. Pero todo era así, porque piensen que estos países africanos se independizaron en 1950 y 1960 y 1970. O sea, estos países africanos son independientes de ahora, Sí, tienen sí, muy sí, poquito. sí. Entonces, trataban de copiar. Miren, ¿quieres que cuente otra anécdota? Sí, Del pero día a después, día. Emilio, pará. Yo quiero que cuentes Dime. esa anécdota que vas a contar ahora, pero mucha gente, recién cuando se cortó tu wifi, se quedaron con Sí. las ganas de escuchar el cri-cri. ¿En qué terminaba el cri-cri? ¿Lo contás antes o después? Lo que vos quieras. No, lo cuento, lo cuento. Cuando yo voy a la selva, me quedo tranquilo. Yo sabía, por más que anduve 1 kilómetro, sabía ya, yo tenía varios meses en África, que no importaba que estaba solamente a 1 kilómetro en la selva del village ese, no me iban a perseguir, estaba a salvo. Yo ya sabía que había salvado mi vida, sabía. Porque el cri-cri, ellos por miedo al cri-cri no iban a salir a perseguirme. En todo caso iban a ir a buscarme, pero al día siguiente con la luz. Pero no habiendo luz, siendo la noche, ellos le tienen miedo a los espíritus de la noche, los cri-cri. Entonces, mientras fuera de noche, yo estaba a salvo, solo, ¿no? Pero estaba a salvo. Nadie, ningún africano me iba a atacar de noche. Ni un soldado me iba a atacar a mí de noche. Ni los combates son nocturnos, porque le tienen miedo al espíritu de la selva. Así que yo estaba, y al día siguiente, en cuanto empezó a asomar el sol, por supuesto, empecé, como dicen los españoles, tira, tira. Empecé con la moto a alejarme y tratar de salir, porque en Sierra Leona, Liberia, pero Liberia no tanto, era más que nada en Sierra Leona y sobre todo también porque en Sierra Leona me acuerdo que me quisieron dar un diamante, en Sierra Leona me quisieron engañar para llevar un diamante. Les iba a contar algo que ahora me perdí, que les iba a Del contar otra cri-cri. anécdota. Cri-cri, que habíamos quedado con el cri-cri. El cri-cri ya terminé, ya sabía que estaba seguro, pero les iba a contar. Ah, tú tenías una pregunta para hacerme que te habían hecho ahí también los Sí, o sea, oyentes. tengo mil preguntas para hacerte. También tengo el tema de la comunicación de donde vos estabas a tu casa en Argentina, cómo te comunicabas. Otra de las Claro. preguntas, ¿cómo llegaste a conocer el Papa, a estar pegado al Papa Juan Pablo II? Bueno, yo llevaba en aquel entonces, voy a contar lo del Papa, llevaba una carta de paz. Cuando al principio por Sudamérica alguien, creo que en Colombia, me había dicho, ¿por qué no llevas una carta de paz? Que tu viaje tenga un sentido. Para mí mi viaje ya tenía todo el sentido del mundo, pero bueno, y me regalaron, me acuerdo, un sticker que decía visualice la paz mundial. De hecho, hay algunas fotografías en mi moto que dice visualice la paz mundial, Ujú. de los dos lados. Y mira, Juan Pablo II. Y entonces yo escribí una carta de paz para Ronald Reagan, se la llegué a dar a Fitzpatrick, que era la secretaria de Ronald Reagan, escribí una para Gaddafi, una para Sandro Pertini, presidente de Italia, y una para Juan Pablo II. Y cuando en Roma, 1987, voy a la embajada argentina en Roma, ante la Santa Sede. Hay dos embajadas, ¿no? La embajada argentina y la embajada argentina ante la Santa Sede. Son dos embajadores distintos. Voy a la embajada argentina ante la Santa Sede. Y me recibe el embajador, me recibe el cónsul y después el embajador. Y el embajador muy amable, sí, siéntese, la vuelta al mundo. Ah, mire, vino de Argentina, qué bárbaro. Y entonces me dice, y le digo, mire, yo quisiera verlo al Papa, Juan Pablo II, para entregar una carta de paz. Me acuerdo que el embajador me dijo, sí, sí, todos quisiéramos verlo al Papa, me dice, pero es imposible, me dice. Ni yo lo conozco, me dice. Solo me recibió y en una audiencia general, cuando recibe a los embajadores nuevos, dice, porque Juan Pablo II no, él solamente se junta
presidentes de países, y no todos, porque si no, es tan famoso el hombre, bueno, no, pero no, no. Entonces yo le digo que bueno, que me gustaría que le manden la carta de paz que yo había escrito, que tenía una banderita de tela, yo había cortado una banderita de tela argentina, una banderita de tela de la Ajá. Santa Sede, ¿no? Con mi firma, una cartita de paz, ¿no? La tengo, la copia de la carta de paz. Y que para hacérsela, entonces dijo, sí, se la vamos a hacer llegar. Va a ser bonito, dice el embajador, porque le van a mandar una contestación que a usted le va a quedar para siempre. Le van a mandar, y probablemente le manden una estola, bendecida. Dice, así que para usted, bueno, digo yo, recibí una carta del Vaticano. Llegó la carta, no llegó la estola, llegó la carta, asiento número 2 al lado del Papa. El embajador argentino no lo podía creer. Cuando me dice, hermano, dice, yo no entiendo, dice, esto es, me dice, mira, anótelo, porque esto nunca se vio. La cuestión que voy el miércoles a la misa, me siento, ahí Ajá. son 10 personas, yo tenía el asiento número 2, son 10 personas sentadas al lado del Papa, y el Papa dio la misa ahí en el- en la basílica, ahí en la plaza, después se paró, y vino, la primera persona era una señora que era una presidenta, no me acuerdo qué país, y ahí fue cuando la foto esa que me da la mano, que me dice, voy a rezar una plegaria, yo decía, el Papa, el Papa. Cuando el Papa se acercó, cuando Juan Pablo II me agarró la mano, me miró a la cara y me dijo, en español, me dice, ya sé de tu princesa negra, vas para África, me dijo, tienes que tener cuidado. Mira. Lo primero que me dijo fue, tienes que tener cuidado en África. Ella sabía que yo me iba para el continente africano. Y me quedé helado, me quedé como que me había tocado un espíritu. La verdad que las piernas me temblaron. Yo que, bueno, el Papa, otro cura. No, joder, se me heló la sangre, se me heló el cuerpo. Mira. Y lo miré, me miró la cara a los ojos y me dijo, voy a rezar una plegaria para ti y para tu princesa negra, ¿no? Ah, Ella increíble. sabía, sí, estaba interiorizado. Ahora, mira tú, les voy a contar una cosa que nunca conté tampoco. Bueno, ahí los fotógrafos sacando fotos, por eso tengo la foto, porque los fotógrafos te sacan fotos y todo. Bueno, después me llamaron que tenían fotos para darme con el Papa. Bueno, y ahí, bueno, yo estoy vestido de traje porque el cónsul argentino, esa saco y corbata es del cónsul argentino, porque ¿cómo iba a ir ahí al Papa? De Imposible moto, con el sí, sí. casco. Claro, o sea, años después, eso Mm. fue en 1987, al final de 1988, o sea, no tanto, como un año y algo después, el Papa Juan Pablo II viajó a dar una misa en África, viajó a 2 o 3 países de África, y viajó a Madagascar, la isla de Madagascar, a dar una misa muy Ajá. importante, era porque venía gente, a pesar de que era una isla. Y habían montado todas unas tribunas porque era al aire libre, era al aire libre, como un campo de fútbol, con vallas, imagínate en Ah, África, la policía, los sí. militares. Y yo me estaba quedando a dormir en la casa del presidente del Banco Mundial. Mira, el director del Banco Mundial en Mozambique, el director del Banco Mundial, sí, el Banco Mundial, el que ustedes conocen. El director del Banco Mundial en Mozambique era argentino y me invitó a quedarme con él en su casa unos días. Y le dije, yo voy a ir al pub, voy a ir. No, me dice, imposible, imposible porque tenés que tener solamente, o sea, sí, podés ir a la multitud. No, no, pero yo quiero llegar hasta donde está él. No, me dice, tenés que tener unas credenciales que, bueno, conclusión, yo vi que la gente importante tenía unas credenciales. Y yo tenía una credencial de Pepsi Cola. En un momento dado, en un lugar del viaje, que Pepsi Cola me había invitado a la fábrica, o Coca-Cola, no me acuerdo. Me habían dado una credencial que yo me la había quedado, con una tirita. Bueno, la cuestión es que me colgué esa credencial. Me fui donde estaban las vallas, los militares, los policías, no sé, todo. Logré pasar las primeras vallas, las puertas de reja. Conclusión, llegué
abajo del escenario, donde el Juan Pablo II estaba sentado en una silla, mientras los monaguillos ahí, o sea, estaban en los micrófonos hablando, ¿no? Llegué con mi cámara de fotos, con mi zoom, a 3 metros, Ajá. 5 menos. Él estaba en un estrado alto y yo estaba, o sea, él estaba en la silla acá y yo estaba acá. Acá, acá era un estrado, incluso con una tela, me acuerdo, acá que tapaba la parte de abajo, como Ajá. cuando, como cuando los presidentes sacaban ahí en la Plaza de Mayo y y hablan Sí, ahí sí, acá sí, en sí. la 9 de julio igual. Yo estaba parado acá y Juan Pablo II acá, a 3 metros. Y yo lo miraba y le sacaba fotos, pero prácticamente le podía contar los granitos de la cara. Y en un momento dado, Juan Pablo II me mira, claro, yo estaba ahí abajo, creo que hasta haciendo ruido con la cámara, con tremendo zoom, como un fotógrafo profesional de National Geographic. Sí. Y Juan Pablo II me mira, hace una mínima sonrisa y hace así, con el dedo. Me acuerdo, Sí, sí. me hace así. Como una especie de... Hubo varias interpretaciones que yo hice, ¿no? Fue como que me dijo, tú eres el de la princesa negra, Mm. o tú no deberías estar ahí donde estás. Me También dice con el dedito. puede ser, sí. Claro, hubo varias interpretaciones que las dejo a la historia, que se vista como se vista. Pero todas estas cosas Mm. pasaban en mi vida diaria. Tú me preguntaste también, aparte del Vaticano, me hiciste otra Sí. pregunta. Ah, otra pregunta. Estuve con un astronauta hablando esta semana. Esta semana estuve hablando con un astronauta del Apolo 11. Y Mm. el tipo me dice, así en confianza, ¿no? Me dice, ¿conoces a uno que andaba en una Boeing negra? Uno así, así, dice, creo que se llamaba Emilio. ¿Cómo? Le digo, pará. Ahora le digo que me cuente la historia de que estuviste con vos. ¿Puede ser? Sí, te cuento, sí. Dale, a ver. Resulta que yo ya había tocado la luna en Houston, Texas, había metido la mano en la caja y había tocado la luna. Cuando era chico que le decía a mi madre que iba a ser el primer astronauta, el primer hombre en ir a la luna y que iba a ser astronauta. Bueno, después en el Sí, 69, Armstrong y Aldrin. Eran sí. tres, Armstrong, Collins y Aldrin, pero Collins nunca bajó del Apolo. Collins se quedó en la Apolo, Dando vueltas, sí. circunnavegando la luna y solamente bajaron Armstrong y Aldrin. Armstrong era el jefe de misión, que fue el que pisa la famosa Ajá. pisada en la luna, ¿no? Donde dice un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la Salto humanidad, para la Neil humanidad, sí, Armstrong. sí. Pero la mayor cantidad de fotografías es la de Buzz Aldrin. En realidad, ese astronauta que se ve en la luna, impresionantes fotografías, incluso el astronauta que se ve la bandera americana reflejada en el casco es Buzz Aldrin, porque primero que Buzz Aldrin era era más suelto, Buzz Aldrin era más hablador, era más simpático. Ajá. Neil Armstrong siempre fue un tipo muy retraído, era un tipo muy serio, muy retraído. En las conferencias le costaba muchísimo, él no quería saber nada de hablar. Toda su vida Neil Armstrong fue muy retraído. Y Buzz Aldrin no, de hecho, Neil Armstrong nunca dio conferencias mundiales después del Apolo y en cambio Buzz Aldrin vivió y vive todavía dando conferencias, ¿no? Y, y esas fotografías son las de él. Entonces, Buzz Aldrin era el famoso en realidad de los... ¿Por qué las fotografías son de Buzz Aldrin? Porque la NASA se equivoca y decide que la cámara de fotos la tiene que llevar el jefe de la misión, que era Neil Armstrong. Así que Neil Armstrong terminó siendo fotógrafo, pero en la fotografía salía el otro, obviamente, salía Buzz Aldrin. Excepto las fotos, Sí. cuando la cámara estaba puesta en el módulo lunar, ahí sí se ven los dos astronautas saltando en la luna. Bueno, en conclusión, estando en Los Ángeles en 1987, sí, 1990 y 1998, un piloto de American Airlines, ex piloto de la Fuerza Aérea, amigo, me dice que lo habían invitado a una cena muy importante en un hotel de 5 estrellas ahí en Los Ángeles y no podía ir porque volaba. Me dice, y entonces me dice, pero le comenté a quien lo invitaba a él, porque el plato costaba $5.000.
Entonces dice, le comenté a quien a él lo invitaba, que era un militar, que estabas tú acá en Los Ángeles, que eras un argentino, que habías dado la vuelta al mundo, que había salido en el récord Guinness en el año 97, periodista, investigador. Y entonces le dijo, sí, sí. Él no podía ir, lo invito, que venga. Así ve cómo nos manejamos los militares americanos. Y me invitan, entonces, la obligación es que tenía que ir de tuxedo. Bueno, me alquilé un tuxedo o un frac, no me acuerdo si era tuxedo o frac. Y entonces fui a la velada esta con mi camioneta y bueno, se la di al Valet Park. Y entré, claro, cuando entré había primero un salón de donde tomaban bebidas, todos uniformados, uniformes de gala, impresionantes los uniformes. Parecía John Wayne el séptimo de caballería, muchos. Una cosa impresionante, los uniformes que tenían las mujeres de largo. Y ahí tomábamos unos tragos. Yo estaba más perdido, imagínate, que no sabía. Y después pasábamos a un salón muy grande Ajá. donde había mesas redondas con manteles blancos. En total creo que eran 150 o 200 personas más. Y las mesas redondas eran de 10. Cada una tenía un papelito, te informaban todo. Ahora cuando pasen al salón, busquen, primero le van a entregar donde está su mesa, y cuando llega su número de mesa, Sí, busque sí. su nombre, y ahí se sienta, no pueden cambiarse de mesa, todo organizado tipo americano. Conclusión, no me acuerdo, mi mesa era la mesa 8, pongámosle. Voy a la mesa y veo a Emilio Scotto y me siento. En la mesa no había nadie todavía, había un militar japonés, o sea, americano, descendiente de japoneses, general, sentado como 3 sillas más allá. Él me saluda, me How are you? siento, buenas noches, me dice, ¿no? How El are you? salón era... Good night. ¿Cómo? Good ¿Perdón? night. Good night. Sí, me presenta, se presenta a él, y me dice, ¿y tú quién eres, no? O sea, entonces le digo que yo soy argentino, argentino, sí, y que había dado la vuelta al mundo en moto. Y claro, el tipo me escucha, me dice, la vuelta al mundo en moto, ¿no? Sorprendido, sí, que esto, que... Sí. Dice, ¿y qué? Pero todo el mundo, sí, pero y estuvo en Japón, y estuvo acá, y estuvo en Hawái, y estuvo en Pearl Harbor, sí, estuve en Pearl Harbor, estuve en Hawái, estuve en Japón, estuve en China, estuve... Y entonces brevemente le conté, pero ¿y cómo? Dice, ¿cómo se le ocurre? Entonces le conté, no, cuando era chiquito, le dije a mi madre que iba a ser el primer hombre en ir a la luna. ¿A la luna? Me dice, sí. Sí, pero bueno, y entonces, y nada, y le dije que cuando venga de la luna iba a construir una carretera que iba a pasar por todos los países del mundo, donde vieron ser humano. Pero a la luna le digo, me dice, ¿fue a la luna? Me acuerdo que el tipo me dijo, ¿And you get to the moon? Y no, no, le digo, no, no, No. no, no fui a la luna. Me dice, no, no, me dice, a la luna, claro, ¿sabe quiénes fueron? Le digo, sí, sí, la Apolo 11, le digo, sí. Ah, me dice, qué coincidencia, me dice, ¿no? ¿Qué? Yo no sé si fue armado esto. La verdad que me parece que no fue armado. Ajá, yo lo miraba, me dice, ¿usted vio quién se sienta al lado suyo esta noche? No, y miro así el papelito, miro al costado, Buzz Aldrin, Apolo 11. Ah, Joder, digo, cuando leí Buzz joder, Aldrin al hombre. lado. Coño. Y y te hago la historia, bueno, empezó a venir enfrente, enfrente de, la mesa era redonda, grande, 10 personas, enfrente lo tenía Denzel Washington, pero no, enfrente mío, o sea que no era la persona con la que yo tenía que hablar, porque era grande la mesa, hablábamos con lo de los costados. O sea, que a mí me tocaba más que nada hablar con la gente que tenía al lado mío. Esa noche estaba Ernest Borgnine, ¿se acuerdan el actor Ernest Borgnine? Ernest Borgnine, estaba Denzel Washington, ¿se acuerdan la película Full Metal Jacket? El que hacía de sargento que le gritaba a uno que era pelado, gordo, que después le pega un tiro en el baño y después el soldado se pone el rifle acá y se pega un tiro. Sí, 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 sí. Ese sargento que se hizo famoso por estar, él era el maestro de ceremonias. Mira. Después vino George W. Bush a hablar, porque se entregaban premios, es un cristal triangular que se le Ajá. entrega a los militares todos los... Es como el Oscar de la Academia de Hollywood,
pero no es por valentía en acción, no es porque mataste y un héroe, no, no, nada que ver, eso es la cruz de hierro, nada que ver, nada, la cruz del valor, no. Este es un triángulo, un vidrio, que es a gente, no necesita ser militar, podría haber sido yo, por ejemplo, gente que haya hecho algo en ese año, que haya hecho quedar bien Ajá. a los militares americanos. Por ejemplo, esa noche le entregaron a Denzel Washington por una película, le entregaron uno de estos triángulos, donde a Mel Gibson, por haber hecho We Were Soldiers, éramos soldados. Ajá. Este, bueno, y ahí me siento con Buzz Aldrin. Viene Buzz Aldrin, se sienta, y entonces me presenta al general, le dice, vos, porque ya lo conocía, vos, ¿sabes quién es él? Le dice a vos de mí, ¿no? Él dio la vuelta al mundo en moto porque él te iba a quitar la luna, tú se la robaste, lo hiciste llorar acá al muchacho, le decía el general japonés, Sí, americano, sí. le decía a Buzz Aldrin, y Buzz Aldrin que es divino, es un divino, grande ya, ¿no? Me miraba y me decía, ¿cómo que la vuelta al mundo? ¿No? Y dice, sí, sí, la vuelta al mundo en moto. Entonces me acuerdo que yo le dije que iba a publicar un libro y se le iba a dedicar, que efectivamente se lo dije. Yo no sé si por acá, a ver si lo puedo, a ver si me estiro y lo descuelgo, a ver si se ve. Ah, bueno, a ver, pará un segundito que desactivamos ahí. Ah, muy bien. Qué increíble. Ahí Sí, está sí, lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Buzz Aldrin y la mujer que es Moni. divina, esa es la esposa de Buzz Aldrin, Sí, Mónica y la esposa que es divina también, la viejita es un show, es una sí, sí, mujer sí, sí, sí. divina y está Moniquita también. Esto Qué fue bueno. después, porque resultó ser que terminé dando conferencias, yo también como él, y bueno, y me encontraba con Buzz Aldrin en distintas conferencias. Ajá. Este, una vez que estaba acá en el Sheraton, vinimos a dar conferencia acá a Argentina, yo no vivía en Argentina, vivía en Estados Unidos, vinimos a dar una conferencia acá, y me acuerdo que bajo del cuarto y lo veo a Buzz Aldrin sentado en una mesa solito, y le digo, vos, ¿qué haces solo? Me dice, vení, vení, Emilio me dice, ¿qué es esto? Y tenía un café con leche y le habían puesto un platito con medialunas, pero eran medialunas finitas, medialunas de grasa pero chiquitas. Los Ajá. americanos conocen el croissant grandote, Sí. ¿sabes? Y yo, nada, cometí el error, le digo, gris croissants de grasa, ¿no? Para un americano decirle que algo es de grasa, imagínate, ¿no? Uy, casi se desmaya. Le pone, no, 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 gris, no es que sean de grasa, no, le digo, no es que sean hechos con grasa, no te preocupes, le digo, pruébalo. Y ahí comió y le encantó, porque era una chiquita crocante, ¿no? Y me dice, le digo, esto es como ustedes, es el croissant. Conclusión, mira, le acabo de escribir el viernes a Buzz Aldrin. En realidad Mirá. yo no le escribo a él directamente, porque queda mal. Le escribo a su, a su brazo derecho, del Ajá. cual soy amigo, muy amigo también, que es el hermano de la ex esposa del presidente de Paramount Pictures, que fue Sí. representante mío ella. Entonces siempre me manejo con el hermano, que es divino, que es fotógrafo profesional mundial, es fotógrafo de la realeza, fotógrafo de la reina de Inglaterra, fotógrafo Ajá. de los grandes jeques. Entonces y el viernes tenía que pedirle algo, un mangueo, un Sí. mangueito, y le escribí, el viernes le acabo de escribir para que le diga a vos, Aldrin, una cosa que yo que necesito, y Bueno. estoy esperando que me responda, ¿no? Parece la historia con Bueno, el Emilio, astronauta de Apolo. justo, bárbaro que justo terminaste. Nos queda un minuto para que te despidas. Y la próxima semana que te vamos a volver a invitar, nos vas a contar una historia que están preguntando mucho, ¿qué pasó en Mendoza cuando entraste a Mendoza con la princesa Uh, negra? Bueno, eso uh, es para la próxima semana. La próxima uy, semana mamita, seguimos con, uy, mamita. bueno, la próxima semana seguimos con Emilio Escoto, la princesa negra y qué pasó en Mendoza. Emilio, te doy un minuto para que te despidas. Bueno, chicos, a ver, todos ustedes, ahí en Cartagena, Colombia, en Tandil, en Los Ángeles, en toda Mendoza, acá en Buenos Aires, les mando un abrazo, gracias por estar, no se pierdan, no me abandonen, no abandonen a Jorge y sigamos entonces en el próximo capítulo. Hasta la próxima vez, muy buenas noches. Bueno, yo no estuve con nadie porque estuve en cuarentena toda esta semana. Lo que les digo a todos es que tengo un canal en YouTube, se llama Jorge Villela. Por favor, si se pueden
suscribir. Jorge Villela en YouTube. Por favor, tenemos que sumar y sumar. Jorge Villela en YouTube. Vamos, Emilio, nos vemos. Chau, chau, chau. Adiós, adiós, adiós. Adiós.